Bienvenidas a Un Paso a la Vez. Mi nombre es Carmen Aramoni. Cada jueves, este espacio tiene la intención de recordarte que la vida es un paso a la vez, encontrando ese abrazo que tal vez no sabías que necesitabas, a través de conocimiento, historias de vida tanto personales como de invitados, para entenderte mejor, ganar herramientas y así vivir una vida más ligera, sabiendo que no vas sola. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Un Paso a la Vez. El día de hoy nuestro capítulo se llama Entendiendo mi ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo identificarla? Porque te voy a contar un poco sobre mi historia. Yo llevaba ya un año estudiando mi maestría, que es en psicoterapia TREC, que es terapia racional emotiva conductual. Se enfoca mucho en el tema de ansiedad. Pero a pesar de que yo ya llevaba casi un año estudiando mi maestría y llevaba unos cuantos meses con mi terapeuta, fue cuando descubrí que tenía ansiedad. Entonces, a pesar de tener la teoría de estar plagada en redes sociales, porque creo que últimamente se ha puesto muy de moda el término ansiedad, ¿no? Ay, tengo ansiedad, ¿qué ansiedad esto? ¿Qué ansiedad lo otro? Pero pocas veces te das cuenta de si tú tienes ansiedad. Tal vez ahorita ya tenemos como mucho más educación sobre lo que es, pero para mí fue de verdad algo que me sorprendió mucho el darme cuenta que yo tenía ansiedad. Yo creía que yo era una persona muy tranquila, ¿no? Yo creía que era una persona muy relajada, que cuando algo no me salía bien, pues estaba bien, o sea, yo era tan relajada que podía soltar el hecho de que no saliera y seguía mi vida con el siguiente proyecto. Y dentro de este proceso terapéutico y de este proceso de autoconocimiento sobre todo, me di cuenta también que tenía una muy baja tolerancia a la frustración. Entonces, si algo no salía como yo quería, me entraba esta frustración, pero también me entraba esta parte de ansiedad. Y yo no sabía que tenía ansiedad. Y poco a poco mi terapeuta me fue cuestionando sesión a sesión. O sea, de repente me decía de que, ¿y cómo llamarías esa emoción? Y yo de que, no, pues relajada, no, pues, o sea, que soy una persona que suelta, no, pues. Y de repente un día así me dijo, ¿y no crees que eso es ansiedad? Y hasta dije, no, este cuate no me está entendiendo. Y así poco a poco me fue cuestionando en terapia hasta que un día, de verdad, yo iba manejando y me empecé a dar cuenta de mis pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son los que tienes sin darte cuenta de que lo estás pensando, ¿no? Sin ningún esfuerzo. Son automáticos, como lo dice el nombre. Yo soy muy puntual y me tocó tantito tráfico y entonces ya empecé a irme a los extremos, ¿no? De, no, es que no voy a llegar a tiempo, voy a llegar impuntual, tal. Y empecé a sentir cómo me temblaban los brazos mientras manejaba. Y de repente dije, creo que sí tengo ansiedad. Y ahí fue donde me cayó el 20 de que tenía ansiedad, o sea, en un momento de tráfico, por darme cuenta de todos esos pensamientos que me salían. Y ahorita te explico bien la definición de ansiedad y por qué me di cuenta a partir de ese suceso tan cotidiano, tan normal, que yo tenía ansiedad. Pero en cuando me di cuenta que tenía ansiedad, me subió muchísimo más la ansiedad, porque al ser una persona ansiosa, obviamente me causó ansiedad tener ansiedad, porque entonces, ¿cómo iba a manejar mi ansiedad? Y fue un año muy difícil para mí, porque fue un año en donde se me juntaron muchísimos procesos. Fue un año en donde me la viví de crisis en crisis. Al principio ya me espantaban las crisis y ya al final del año ya decía que, ay, como que siento que voy a entrar en crisis, pero qué delicia porque seguro voy a aprender algo nuevo, ¿no? Muy diferente a mi crisis del año pasado, porque la crisis del año pasado sí me súper revolcó. En esa me revolcaba, pero como que aprendía y salía. Y el año pasado como que era como, ya me sé todo y no salgo. Y fue un año en donde tuve que aplicar todavía más. ¿Qué pasa conmigo ese año? Me doy cuenta que tengo ansiedad y lo empiezo a trabajar en terapia ya de una manera muy consciente de, ok, me doy cuenta que tengo estos pensamientos automáticos y es en donde me empiezo a dar cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida es un suceso neutral. O sea, si de repente tú ves un choque en la carretera, tal vez para ti da igual. Pero una persona que haya vivido un choque traumático de chiquito, que sí tenga una historia que se le haya implantado en la cabeza, tal vez ver un choque le pueda provocar diferentes pensamientos automáticos que lo lleven a tener una reacción fisiológica y esa reacción fisiológica le lleva a tener ansiedad. Y hay diferentes niveles de ansiedad.
Hay una ansiedad que sí es activadora, como de repente decir, ay, tengo un examen, tengo que estudiar para mi examen, ¿no? Y entonces ya empiezas a estudiar. Y hay una ansiedad en donde puedes terminar en un ataque de ansiedad. A mí lo que me pasó en este año en el que me di cuenta que tenía ansiedad, se me juntaron todos los procesos que se te puedan ocurrir. El darme cuenta que tenía ansiedad. Me corrieron de mi trabajo. Yo estaba pagándome la maestría. Estaba emprendiendo, pero fue un proyecto que yo traía muy atrasado. Desde que yo me había ido a la India, me había propuesto emprender y ya llevaba 4 años de regreso en México y no me había atrevido a emprender porque me daba mucha paz tener mi quincena, porque decía, no, en lo que termino de acabar la maestría. Y así empiezan los pretextos, pero al final eso lo que hace es que sí puede terminar dañando tu autoestima porque tú te comprometes a algo contigo y al no llevar a cabo esos compromisos que tienes, sobre todo que sí son importantes para ti, sí puedes dañar tu autoestima porque no estás reforzando esa parte del logro. Y no te lo digo como, sí, tienes que lograr todo lo que te propongas, para nada. Pero es muy importante que si tú te haces una promesa a ti, la lleves a cabo para que te des cuenta de que eres capaz de ejecutar. Ya si sale diferente, si no sale, ya tienes aprendizaje. Bueno, otro día hablamos de autoestima, pero hoy estamos enfocados en esta parte de ansiedad. Total, yo traía la autoestima un poco dañada por no haber empezado este proyecto, porque me corren del trabajo, entonces me sentía la persona más bruta del mundo, porque era la segunda vez que me corrían de un trabajo. Otro día platicamos de eso. Yo sabía que tenían que correrme en mi trabajo, pero bueno, me corrieron, tenía que pagar la maestría, empezar a emprender, no me liquidaron de mi último trabajo. Entonces, pues sí tenía mis ahorros, pero pues no tienes como esa liquidación que te ayuda a decir, bueno, ok, ahora sí voy a invertir esto para empezar mi emprendimiento. Fue como, ok, ahora sí tengo que voltear a ver esos ahorros y que esos ahorros me ayuden a darle vida a este sueño. Fue mucha ansiedad el empezar a emprender, sintiendo que no valía nada, sintiendo que no estaba lista, sobre todo que mi ex jefa sí todo el tiempo me decía, es que nunca lo haces bien, ¿no? Entonces, y era todo redes sociales, y yo decía, híjole, tengo que empezar a exponerme en redes sociales, y me decían que no lo hacía bien en mi trabajo pasado. Y se me juntaron 30,000 cosas, y para terminarlo de rematar, un corazón roto. Y ahí fue donde tuve mi primer ataque de ansiedad. Yo ya venía con estos procesos, por ejemplo, a mí me corrieron en abril, entonces emprendí por ahí de mayo y pues sí, fue un proceso de sub y baja. Y en junio era una persona con la que apenas ya había salido, pero yo sentí una gran conexión. Lo platicamos y todo, pero no era una persona que vivía en la misma ciudad que yo, como que iba y venía. Y de repente, poco a poco se fue como difuminando la comunicación. Y un día caminando en la Ciudad de México, que es una ciudad enorme, voy caminando y creí que lo había visto. Y en eso me empiezan a pasar 30,000 cosas. Empiezo a sentir que no podía respirar, como que no lo podía ver. Me empiezo a imaginar, o sea, empiezo a tener muchísimos pensamientos. Y dije, ¿qué es esto? Y o sea, le mandé mensaje a mi terapeuta. Yo es muy raro que le mande mensajes a mis terapeutas. Es de verdad en un caso extremo. Y le mando y le digo, no estoy pudiendo respirar. Y me dijo, ¿qué pasó? No, pues me encontré a esta persona en la calle. Y me dice, ¿estás segura que fue él? Y yo, pues no sé, ¿no? Y dije, ¿qué tal que me está dando un ataque de ansiedad a lo menso? Le mandé mensaje, ¿qué onda? ¿Estabas en la misma calle que yo o tienes un gemelo? Y me dijo, sí, sí era yo. Y yo, ok, entonces sí me puede dar mi ataque de ansiedad, ¿no? Entonces ya me dejé ir con mi ataque de ansiedad. Me marcó mi terapeuta, me ayudó a respirar. Y ahí me di cuenta del gran poder que tiene el aprender a manejar la mente y usar la respiración a tu favor. Porque la mente es como el corazón. Nunca va a dejar de pensar, así como el corazón nunca va a dejar de latir. Son las funciones que tienen, son funciones automáticas, no lo puedes controlar. Y la respiración lo vas a hacer también todo el tiempo. Si puedes unir estas dos funciones automáticas a tu favor, ¿por qué no hacerlo? Entonces, la ansiedad. Se me desató, tuve mi primer ataque de ansiedad y después de eso era ataque tras ataque tras ataque, pero eran muy chiquitos. Ese fue como el más grande, no pude dormir en la noche, lloraba y lloraba. O sea, entre el corazón roto, porque cuando hablé con esta persona, me dijo, oye, lo mejor es que dejemos de hablar porque conocí a alguien y sí vamos a formalizar las cosas, ¿no? Y yo de que, sí, ni me importa, ¿no? Y pues obviamente fue agregarle un poco más a mi proceso, donde ya traía varios procesos. Y te cuento un poco como esta historia, porque
Creo que muchas veces creemos que la ansiedad solo llega en ciertas circunstancias y la ansiedad puede llegar de muchísimas maneras. Hoy yo me doy cuenta que convivo constantemente con mi ansiedad y que mi ansiedad se hace presente en todo momento. O sea, para mí grabar este episodio ya lo tenía listo todo, empiezas a pensar, no, pero es que qué tal que no está bien estructurado, no, pero es que qué tal que no les doy toda la información de valor, no, pero es que qué tal que... Y te empiezas a dar cuenta que es tu ansiedad saboteándote. Obviamente con un poco de síndrome de impostor, todo esto, pero es como, no, pero es que si no lo hago bien, entonces ya nadie va a querer nunca escuchar el podcast. Y es una manera de darte cuenta de cómo se vive la ansiedad. Porque te digo, hay veces que creemos que A más B es ansiedad. Y la ansiedad puede ser ZXW más no sé qué, ansiedad. No es solo por un corazón roto, porque alguien no te está contestando, o porque tuviste un conflicto con una amiga, o por el tráfico, porque vas a llegar tarde. La ansiedad, cuando eres una persona ansiosa, se puede dar de muchas maneras diferentes. Y de hecho, te quiero poner, antes de entrar como a las técnicas, ¿qué es la ansiedad? Es un libro que me gusta mucho de Trek, y la Trek está muy enfocada en la ansiedad. Me gusta que te empiezan diciendo, el temor es una emoción universal que nos indica que un peligro es inminente o real. En estas circunstancias es de mucha ayuda, puesto que tiene una función de adaptación, nos prepara, nos protege, movilizando nuestro organismo para defendernos y procurar nuestra supervivencia. Lo que te decía, si yo tengo un examen y me da ansiedad, sé que tengo que estudiar, entonces me activo. Si yo sé que estoy en un lugar en donde hay mucha gente y están empezando a correr, sé que me tengo que empezar a echar para atrás o irme a un lugar seguro. Esa es la ansiedad que es funcional. La ansiedad que es irracional, la que te paraliza, la que no te está ayudando, la que no me dejó grabar el podcast el día que lo quería grabar, aquí dice, cuando se presenta la ansiedad, el temor que experimentamos es excesivo. Muchas veces este temor está alejado de la realidad porque no representa realmente un peligro o amenaza. Sin embargo, nos genera sufrimiento o malestar significativo. Y por esta razón, interfiere con nuestra tranquilidad, nuestras actividades cotidianas y nuestra libertad personal, comprometiendo nuestro funcionamiento. Poniéndote los ejemplos en donde la ansiedad es funcional, donde la ansiedad puede llegar a ser irracional, es cuando, por ejemplo, en mi ataque de ansiedad, yo me encontré a una persona. Es un suceso neutral, que era lo que te decía. Todo en esta vida es un suceso neutral. Pero si yo tengo una carga emocional muy fuerte con ese suceso, mi ansiedad se puede disparar. Me encuentro a esa persona, la veo. Para cualquier persona puede ser una persona caminando en la calle. Para mí era la persona que me encantaba y me había ghosteado. Empiezan los pensamientos automáticos. Uno de ellos, hasta se lo dije a mi terapeuta y me dijo, ¿eso qué tienen que ver? Era, no estoy maquillada, entonces no lo puedo saludar porque ¿cómo me va a ver así? Y son todos estos pensamientos que te paralizan, que te dicen que tienes que huir, que tienes que hacerlo, que tienes... Pues sí, huir, o sea, que te ponen amenaza, ¿no? Cuando vi a esta persona, en vez de decir, está caminando esta persona, la puedo salvar, lo que sea, empezaron todos estos pensamientos automáticos de, no estoy maquillada, ¿cómo lo vas a saludar? Pero qué tal que soy un stalker, pero tal. Ya no me acuerdo bien de todos los pensamientos que tuve, ya fue hace un muy buen rato. Pero llegó un punto en donde me abrumé tanto mentalmente que me estresé físicamente y llegó el punto en el que no podía respirar, en donde sentía que el pecho me pesaba demasiado, en donde no pude dormir esa noche por todos estos pensamientos automáticos que tenía, porque mi cuerpo estaba súper estresado. Y ahí es donde la ansiedad ya no es funcional. Y después de ese suceso, cada vez que salía con alguien, claro que no me sentía emocionalmente disponible y sí tenía como todos estos pensamientos de otra vez me va a volver a pasar que van a conocer a alguien y otra vez me va a pasar que van a desaparecer, otra vez me va a pasar que... Y esa ya es una ansiedad que no es funcional porque ya ni siquiera te estás dando la oportunidad de vivir ciertas experiencias porque te da miedo. Yo te lo estoy poniendo en un tema pareja, pero puede pasarte también con un perro, ¿no? O sea, de chiquito te muerde un perro y llega un punto en donde ya no quieres que se te acerque nunca porque ya todos los perros te dan miedo. Y en gran parte, la mayoría de los perros no muerden. La mayoría de los perros son muy tranquilos. Pero es tal ese miedo que tienes que te pierdes la experiencia de poder tener un perro, de poder estar tranquila en un restaurante cuando llega un perro, porque ya la mayoría son pet friendly, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de esta ansiedad, lo que yo te recomiendo, a mí me sirvió mucho estar en un proceso terapéutico, pero entiendo que muchas veces
ni siquiera sabías que tenías ansiedad, ni siquiera sabías que querías empezar un proceso terapéutico, pero como te dije al principio, es muy importante que los recursos básicos que ya viven en ti los puedas usar a tu favor. ¿Qué recursos básicos son esos? La respiración. Y la respiración no es lo mismo que respires de manera natural y como lo haces todo el tiempo, que es automático, a que lo hagas de manera consciente. Y muy pocas veces en el día o durante la vida respiramos de manera consciente. ¿Cómo es una respiración consciente? Es diafragmática. Tú pones una mano en el pecho, una mano en la panza y lo que tienes que hacer, para empezar, hay que respirar por la nariz. Porque cuando respiras por la boca también entras en un estado de alerta. Cuando respiras por la nariz, lo que quieres es que se levante más el diafragma, o sea, que infles bien la panza. Si se está levantando más el pecho, es que sigues con una respiración superficial. Y esta respiración superficial sí te pone en un modo alerta. Entonces, respira profundo y que se suba más la mano de tu panza y exhala de nuevo por la nariz. Y vuelve a inhalar profundo. Y exhalar por la nariz. Yo te recomiendo que hagas mínimo de esas respiraciones súper profundas, 3, para anclarte en el momento presente y que lo sigas haciendo lo más que puedas. Pero hay veces que con que tengas esas 3 respiraciones profundas y empieces a respirar de manera consciente, dándote cuenta que estás respirando hasta el diafragma, lo que te ayuda es a bajar el estado de alerta del cuerpo, a bajar esta ansiedad física. Y ya que bajas esa ansiedad física, puedes empezar a observar tus pensamientos. Te puedes dar cuenta, por ejemplo, en el tema del perro, ¿no? Del que el perro está tranquilo, que el perro no está haciendo nada, que tú estás teniendo una reacción a que haya un perro, pero es por esos pensamientos que estás teniendo, no por lo que está sucediendo. Y eso es algo muy importante. Nuestra mente no se da cuenta de lo que es real y lo que es imaginado. Hay un ejercicio que me gusta mucho, es muy típico, seguramente en algún punto ya lo habrás hecho, y si es la primera vez, que no ser la primera vez que lo haces conmigo, pero cierra los ojos, si puedes, si no los puedes cerrar, de todas formas funcionan. Pero imagínate que estás en tu cocina, que agarras un limón y partes este limón. Y ahora vas a agarrar este limón y lo vas a llevar a tus labios, vas a exprimir este jugo y vas a saborear este sabor de limón. Lo más probable es que hayas sentido cómo tus pupilas gustativas cosquillaron un poco, cómo tuviste algún tipo de reacción física. Y eso es normal porque el cerebro lo está viviendo porque lo estás imaginando. Porque el cerebro lo que hace es procesar imágenes. Entonces, si son de la realidad o si son imaginación, el cerebro no distingue. Y ahí es en donde es muy fácil darte cuenta de cuando tienes ansiedad. Que muchas veces simplemente, a mí me pasó que cuando yo me di cuenta que tenía ansiedad, también me empecé a dar cuenta de que de repente estaba del mejor humor y de la nada me empezaba a sentir mal. Y entonces me ponía a respirar. Obviamente si era en una comida, pues no me ponía que, ¿no? Pero sí era como, ok, voy a respirar consciente, normal, como te digo, de manera natural, y empezaba a observar mis pensamientos. Y era como, ok, no me siento cómoda, siento que me podrían rechazar aquí. Porque también está la ansiedad social, y es muy común. Por ejemplo, yo soy una persona muy extrovertida, pero también tengo ansiedad social. De repente, sí hay lugares en donde siento que me da miedo sentirme rechazada. Y puedo empezar a tener ansiedad social, ¿no? De, ay, es que no me quiero quedar sola, es que no quiero que me rechacen, lo que tú quieras. Y cuando te empiezas a dar cuenta de estos pensamientos, es muy empoderador cuando sabes qué hacer. Al principio te puedes dar cuenta y decir como, ok, sí tengo miedo al rechazo, tengo miedo a quedarme sola, a sentirme incómoda, pero de todas formas ya lo estás viviendo mentalmente. Y a mí lo que me sirvió mucho fue que, como soy una persona muy extrovertida, como que yo siempre sentía que tenía, no que ser el alma de la fiesta, porque nunca he sido el alma de la fiesta, pero era como, no, si hay silencios, yo tengo que ser la persona que rompa ese silencio, para que no se vuelva incómodo, para que no sé qué. Y de repente decía, si somos 10 pelados, ¿por qué yo tengo que ser la que haga el esfuerzo mental de decir, ahora de qué vamos a hablar? Yo les ayudo. Y de repente era como, a ver, no, si se creó el silencio, aprenda a respetar esos silencios. Y está bien. Y si tengo algo que aportar, lo hago porque quiero aportar,
no porque tengo que aportar para yo tranquilizar mi ansiedad. Te empiezas a dar cuenta de cómo la ansiedad se hace presente en tu día a día todo el tiempo. Y otra de mis historias de ansiedad muy fuerte fue cuando yo me fui a la India. Te conté en el primer capítulo, la India para mí fue cumplir un sueño. Pero yo estaba chiquita, yo tenía 24 años y fue un sueño que duró 10 años para mí en mi cabeza hasta que me atreví a irme, pero me fui muy diferente de lo que me imaginé. O sea, yo creí que me iba a acompañar a alguien, que iba a ir con una amiga o un amigo. Y pues no, me fui sola de backpacker, mujer, en un país que pues sí es bastante machista por la religión, por la cultura, lo que tú quieras. Pues sí fue un viaje pesado, pero pues yo ahí no sabía que tenía ansiedad. Yo me di cuenta que tenía ansiedad como 2, 3 años después de eso. Y cuando regresé a mi viaje a la India, o sea, mentalmente, dije, wow, ya entendí por qué me sentía tan mal. O sea, habían días en los que lloraba sin saber por qué estaba llorando. O sea, a mí el estómago se me aflojó los 6 meses que estuve allá. Y yo decía, ¿por qué? Era un nivel de estrés que no te puedo contar. O sea, porque yo decía, no, sí, soy tan relajada que voy a vivir un día a la vez. Y como soy backpacker, diario voy a tomar la decisión de a dónde voy. Y fue muy estresante para mí, porque al ser una persona ansiosa me gusta tener una cierta estructura de qué quiero, cómo quiero, hacia dónde voy. Y en la India era diario decidir hacia dónde moverme y eso implicaba muchísimas cosas, ¿no? Subirme a un camión con gente que no hablaba el mismo idioma que yo, que no me entendían, que de repente hacían cosas que pusieran incómodas para mí, ¿no? Entonces habían veces que yo decía, híjole, es que volver a pasar por todo ese proceso y habían veces que me quedaba más tiempo en lugares solo por la ansiedad, sin saber en ese momento, que me daba tener que hacer ese esfuerzo. Y te digo, era tan fuerte la ansiedad que tuve el estómago suelto 6 meses, en donde lloraba de repente en las mañanas y yo no entendía por qué era, ¿no? Y hasta ahorita me doy cuenta. Y para mí es importante que nos demos cuenta de qué es la ansiedad, porque es algo tan cotidiano y que se da. Hay personas que no son tan ansiosas, pero en general tenemos un nivel de ansiedad. Y si tú te estás dando cuenta con este capítulo de que tienes un poco de ansiedad o bastante ansiedad, quiero recordarte que como cualquier proceso y como se llama este podcast, es un paso a la vez. Creo que muchas veces te das cuenta que tienes algo y dices, yo lo voy a sanar mañana. Pues no funciona así. A mí mi ansiedad, al darme cuenta que tenía ansiedad, me aumentó muchísimo. Porque entonces, ¿cómo yo con ansiedad voy a manejar mi ansiedad? Es un ejemplo que siempre les pongo en mis cursos de meditación. Y cuando hablo de la respiración, no quieras correr un maratón la primera vez que vas a correr. Creo que es súper importante que cuando te propones que vas a correr, si antes ni siquiera caminabas, empieza por caminar. Camina 1 o 2 kilómetros. Después empieza trotando 500 metros o 1 kilómetro. Poco a poco, vele enseñando a tu cuerpo esa sensación y vele dando esta nueva costumbre, esta nueva condición, enseñándole a tener condición, poco a poco, un paso a la vez, ve aprendiendo. Y ya a partir de que vas aprendiendo de este proceso, entonces es que ya puedes ir manejando mejor tu ansiedad. Primero date cuenta de cuando tienes ese cambio de humor y decir, ok, ¿qué pensé? Que de repente estaba bien y ahora me siento muy ansiosa o me siento muy triste, ¿no? Por ejemplo, ayer me pasó que amanecí súper bien, dije voy a grabar el podcast tal y empecé con muchísima ansiedad de muchas cosas. Pero es que no tengo la estructura y me empecé a comparar con otra que admiro muchísimo y dije, es que ella siempre dice que estudia muchísimo antes de su podcast y yo como que estoy contando historias y tal y de repente, por eso también es importante escribir las cosas. De repente regresé a mis notas y dije, yo les dije que quería que fuera un espacio seguro en donde sintieran que estaban con una amiga. Que a partir de la historia que yo les cuento, ustedes puedan conectar y decir, ok, me identifico con esto. Obviamente ya les dejé un poco de herramientas porque no se trata de darte cuenta y decir, ok, ¿y ahora qué hago con mi ansiedad? ¿No? O sea, es como, ok, esta es mi historia, estas son mis herramientas, te las comparto, tú también lo puedes hacer un paso a la vez. Pero te digo, es poco a poco. Ayer no pude grabar el capítulo por la ansiedad que me dio. No pude grabar el capítulo porque me puse muy triste por una situación que estoy viviendo que ya te contaré después, que me dio mucha ansiedad. Dije, no, es que... Bueno, empecé con mis pensamientos automáticos. Yo lo que te recomiendo es que si te das cuenta que tienes ansiedad y no sabías que tenías ansiedad, o si tienes ansiedad y sabes que tienes ansiedad y no le estás pasando bien, hay diferentes maneras de tratar la ansiedad. Y aparte de la ansiedad, hay diferentes tipos.
hay una ansiedad que se da cotidianamente, hay una ansiedad que se da cuando estás viviendo diferentes cosas, lo que yo te conté, que fue que me corrieran, el corazón roto, emprendimiento, todo esto, y llegó un punto en donde le dije a mi terapeuta, por favor, medícame, ya no puedo. Me decía, Carmen, es que no has cumplido el tiempo para que tu ansiedad ya sea generalizada, para que ya la veamos de manera clínica y que te tengan que mandar con un psiquiatra. Y normalmente son 3 meses. Y dentro de lo que yo te conté, pues parecería que sí, pero como que eran estos ataques de ansiedad por ciertos sucesos que me lo disparaban, pero no tenía todo el tiempo la ansiedad. Nada más ya me sentía muy cansada de que todo el tiempo me pasaran cosas. Y me dijo, todavía no, yo sé que vas a poder salir adelante. Y me enseñó a respirar y me acompañó a respirar. Y durante terapia respirábamos a veces. Me decía, estás muy acelerado, vamos a respirar. Y salí adelante y no me tuve que medicar. Pero algunas otras veces sí tenemos temas fisiológicos o tenemos temas muy fuertes que genuinamente nos rebasan y está bien ir con un psiquiatra. Creo que tenemos muy estigmatizada la parte de lo que es medicarnos y sí implica muchas cosas y yo sí creo que podemos salir adelante sin medicación. De hecho, yo he tenido pacientes que llegan medicados y que les enseño a respirar y me dicen, es que decidí dejar el tratamiento porque me empecé a sentir muy bien solo con mi respiración. Obviamente no lo dejen irresponsablemente de que, sí voy con un psiquiatra, no, ya voy súper bien con la respiración. No. Es todo un proceso para dejar el medicamento si están medicados, pero si no están medicados, o sea, intenten empezar con la respiración. Pero si te rebasan emocionalmente, ya llevas más de los 3 meses y estás en un proceso terapéutico, puede valer la pena la parte de la medicación si te lo recomienda tu terapeuta, porque muchas veces es tal el estrés físico que ni siquiera tienes un nivel cognitivo y la cognición es la manera de interpretar las cosas, la manera de procesar las cosas. Si vas a terapia y tienes unos picos de ansiedad fuertísimos, por más que quieras trabajar a nivel cognición, es muy difícil que lo puedas hacer porque te rebasa el nivel de sensaciones físicas. Y para mí ir al psiquiatra significaba, no sé por qué de chiquita, lo veía como, si voy al psiquiatra es que me pongan mi camisa de fuerza y me metan a un cuarto con colchones blancos. Y no, o sea, ir al psiquiatra puede ser un proceso muy sanador. La verdad yo nunca he ido, a mí nunca me han tenido que medicar, pero tengo personas cercanas que han medicado y las veo tan bien. Hay veces que de verdad ayuda muchísimo el ayudar al cuerpo físico para poder procesar a nivel intelectual y poco a poco vas dejando lo otro y ya cuando tuviste este switch intelectual puedes volver a sentirte tú en tu cuerpo físico sin ayuda de la medicina. Yo no soy experta en eso, no lo tomes como Biblia, pero normalmente es lo que sucede. Hay veces que fisiológicamente o químicamente sí necesitamos esa medicación por más tiempo y bueno, no soy experta, no lo tomes como enciclopedia, pero puede ser tu caso. El día de hoy te quiero dejar con estas herramientas. La respiración consciente, el aprender a volverte el observador, el tomar un paso hacia atrás. Eso no lo comenté como tal, pero es algo que pasa mucho con es la meditación transpersonal, es la que yo practico más, que justo es volverte el observador. Aprendes a observar tus pensamientos, te anclas en tu respiración. Normalmente en la respiración siempre tienes un ancla, ya sea un mantra, tu respiración, la música, pero lo importante es que tengas un ancla, ¿no? Con la respiración la meditación transpersonal, empiezas por la respiración para anclarte en tu cuerpo físico, para poder empezar a tomar conciencia de cómo te encuentras. Y después, cuando estás respirando, lo que te dije al principio, la mente va a pensar, esa es su naturaleza. Pero lo importante es que cuando estés respirando y te lleguen estos pensamientos, puedas observarlos sin involucrarte. ¿Qué implica esto? Estás respirando, estás en tu meditación y de repente te llega el pensamiento de tengo que ir al súper. Y empiezas, jamón, huevo, esto. Y cuando te das cuenta, regresas a tu ancla. ¿Cuál es tu ancla? La respiración. Entonces dices, ok, ya sé que tengo que ir al súper, pero ahorita no es momento de súper, ahorita es momento de meditación. Y regresas a tu respiración. ¿Cuánto tiempo te recomiendo meditar? Eso es un proceso, como te decía, como el empezar a correr. Si nunca has corrido, empieza por respirar conscientemente, hasta si así lo deseas, por 1 minuto con los ojos abiertos. Y ya.
Después le puedes subir a 2 minutos, después 3 minutos. Empieza con respiración consciente. Y si después lo sientes natural, porque hay gente que tiene mucha ansiedad y se siente muy abrumado de cerrar los ojos, ya puedes empezar a cerrar los ojos y empezar a ir a meditaciones más profundas, en donde te vas a esta parte de la respiración y de observar los pensamientos. Lista de súper, ok, ahorita no es momento de lista de súper. Me regreso al momento presente. Y respiro. Y me anclo en mi respiración. Y va a llegar otro pensamiento. ¡Ah! Tengo que llegar a comer a no sé dónde. Sí, pero yo ya me había puesto. Eso te recomiendo mucho. Agéndate los espacios para que la mente no te gane. Para que sea como, sí, yo me agendé estos 20 minutos. Me da igual, yo tengo estos 20 minutos. ¿No? Encuentra las herramientas que te ayuden a usar a la mente a tu favor. A poder manejar a la mente de una manera que te ayude. Si tienes que agendarte el tiempo, si te tienes que poner timer. Encuentra las maneras de poder manejar a tu mente para que puedas realmente regalarte esos espacios de presencia. No hay mayor regalo en esta vida que la presencia. Regalártela tanto a ti como a los demás. Respiración consciente, meditación, terapia, siempre te lo voy a recomendar. Ayuda muchísimo estar en un proceso terapéutico. Que alguien más te ayude a darte cuenta cuando estás teniendo pensamientos rígidos, cuando estás teniendo estos tipos de pensamiento que te llevan a extremos. Bueno, ahí te estoy hablando mucho de mí, ¿no? O sea, yo soy muy extremista, yo soy o blanco o negro. Me pierdo mucho los grises. Y cuando voy a terapia es cuando me dicen, ¿y los de grises? Y digo, sí es cierto, se me olvidó que hay grises. ¿No? Entonces regreso a tener un pensamiento más flexible, en donde no tiene que ser blanco, no tiene que ser negro, hay grises. Y se vuelve a hacer más flexible este pensamiento y puedo vivir de una manera mucho menos extremista y más ligera. El journaling ayuda muchísimo, el poder. Yo siempre le decía a mi terapeuta, me decía, ¿por qué te encanta tanto escribir? ¿No te da más ansiedad? Y le dije, no, porque para mí es dar ese espacio mental, es decirle a la cabeza, ya no tengo espacio para estas cosas que solo me quitan espacio. Lo pongo en papel y ¡pum! Ya, lo saqué de mi cabeza. A veces me pongo más ritualística y quemo eso, y a veces simplemente tengo libretas que son para desahogarme y nunca más lo vuelvo a leer, nada más es como ta, 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 ta. O a veces lo leo y digo como, ya entendí, tengo ansiedad porque estoy pensando esto, que me lleva a esto. Entonces el journaling te ayuda mucho a entender. Escuchar podcasts siempre ayuda. El intelectualizar las cosas, el entender qué te pasa, por qué te pasa. Y eso te ayuda a poder tomar acción y tener como una cierta estructura de cómo tratarte y cómo entenderte. Ahora sí que cada herramienta es diferente y lo que te dije, es súper importante que te des cuenta que no porque a alguien le haya servido una herramienta, a ti te tiene que servir. Tal vez a ti escribir no te sirve de nada. La respiración va a ser muy raro que no le sirva a nadie, ¿eh? Pero tal vez tú tienes que encontrar la manera de respirar que a ti te sirva. Tal vez es con los ojos abiertos para ti, tomando pausas, ¿no? Hay una que es en cuadro, que inhalas por 4 tiempos, lo sostienes por 4 tiempos y exhalas en 4 tiempos. Sostienes por 4 tiempos, inhalas por 4 tiempos y así. Y es la respiración que va así ya se me olvidó cómo se llamaba, pero te lo dije al principio. Entonces es importante que tú encuentres tus propios tipos de respiración, si es la de 3 respiraciones para anclarte y luego observar. No todo le tiene que funcionar a todo el mundo de la misma manera. Encuentra tu propio kit de herramientas que te ayude. Y recuerda, siempre puedes salir adelante. La vida es un paso a la vez. Espero que te haya ayudado este podcast a darte cuenta de diferentes cosas o simplemente a echar chorcha conmigo porque tal vez ya sabías. Y siempre puedes mandarme un mensaje en cualquiera de mis redes sociales. Estoy en todas partes como Carmen Aramoni. Y si necesitas una herramienta, desahogarte o quieres iniciar un proceso terapéutico, mándame un mensajito y podemos agendarlo. Pero es importante que sepas que siempre todo es un paso a la vez. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que para que este proyecto siga vivo necesito de tu ayuda. La mejor manera de hacerlo es si me ayudas compartiendo este contenido con personas que creas que les puede servir en redes sociales, con tu like, poniendo tu calificación, suscribiéndote al canal de YouTube si estás en YouTube, Spotify, y que podamos seguir creciendo este proyecto. Siempre me puedes mandar un mensajito dándome tu retroalimentación, dándome sugerencias, dime a quién te gustaría que invite y que este proyecto se vuelva realmente ese abrazo que necesitamos, tanto tú como yo,
y que nos podamos acompañar en este camino. Recuerda que este podcast es un paso a la vez y que sigue siendo un proyecto muy bebé. Vamos en nuestro segundo capítulo. Te prometo invitar a un especialista en ansiedad para que nos dé más herramientas y para que podamos entenderlo desde una parte más teórica. El día de hoy te conté un poco sobre mi historia y cómo yo he podido salir adelante con mi ansiedad y cómo he aprendido a manejarla. Así que si tienes a un terapeuta que crees que podría ser de gran valor para que viniera como invitada o como invitado, por favor, no dudes en mandarme un mensajito proponiéndomelo para que podamos tener todavía más información. De todas formas, yo voy a buscar a alguien, pero si ya sabes de alguien que crees que podría ayudarnos, compartamos este espacio para que tengamos todavía más herramientas. Me puedes encontrar en redes como Carmen Aramoni, ya sea YouTube, Instagram, TikTok. Si tienes ideas de temas o invitados, escríbeme por ahí o llena el formulario del link. Recuerda que para que este proyecto siga vivo, necesito de tu ayuda, suscribiéndote, compartiendo, poniendo tu calificación y siempre estoy abierta a la retroalimentación. Un abrazote y sigamos un paso a la vez. Mil gracias.